Me llamo Sofía Torres. Tengo 31 años. Al menos esta puede que sí llegue a algo. Eso es lo que dijo mi padre, de pie junto a mi cama del hospital 6 horas después de que diera a luz a mi hija. Mi marido apretó los puños. Mi suegra le agarró del brazo. Mi propia madre miraba por la ventana como si se hubiera quedado sorda. Y yo simplemente apreté a mi niña contra mi pecho y sonreí, porque durante 31 años yo había sido la Torres invisible, la que se sentaba al final de la mesa, la que solo se mencionaba cuando alguien necesitaba que se hiciera algo discretamente. Pero durante los últimos 4 años había estado guardando un secreto. Y si alguna vez salía a la luz, pondría patas arriba todo lo que mi padre creía sobre esta familia. No planeé lo que pasó en aquella comida familiar. Simplemente, por fin dejé de fingir que no me dolía. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si conectas de verdad con esta historia. Y si estás viendo esto ahora mismo, deja tu ciudad y tu hora local en los comentarios. Me encantaría saber quién anda por ahí. Ahora, déjame llevarte 4 años atrás, a la noche en que descubrí que mis padres estaban a punto de perder su casa. Hace 4 años, tenía 27. Acababa de terminar mi especialización en enfermería. 6 meses de clases nocturnas después de turnos de 12 horas en urgencias, estudiando en el coche durante la comida, porque la sala de descanso siempre estaba llena. Llamé a mi padre el día que aprobé. Contestó al cuarto tono. Se lo conté. Hubo una pausa. 3 segundos, quizá 4. Y entonces dijo: «Qué bien. Oye, ¿te ha dicho Carlos que le han ascendido? Director regional de ventas. Le han dado el despacho de la esquina». Eso fue todo. Mi logro entero engullido por el cargo de mi hermano en menos de 10 segundos. Ojalá pudiera decir que fue algo inusual. No lo fue. Al crecer, había un patrón en la casa de los Torres. Yo llegaba con matrícula de honor. Papá mencionaba el trofeo de fútbol de Carlos. Me aceptaban en la facultad de enfermería con una beca parcial. Papá se pasaba la cena hablando del nuevo apartamento de Carlos, cada vez como un reloj. Mi nombre era una frase de transición para volver a hablar de mi hermano. La comida de Navidad de ese año lo dejó meridianamente claro. Estábamos todos en casa de mis padres, el mismo piso en un barrio de Córdoba en el que vivían desde 1989. Cordero, marisco, de todo. Papá se levantó, alzó su copa e hizo un brindis por Carlos. Dijo: «El orgullo de esta familia». Todos chocaron sus copas. Yo estaba sentada en el extremo de la mesa, junto a la fuente de ensaladilla que nadie tocaba. Mi madre me dio una palmada en la rodilla por debajo de la mesa. «No lo dice en serio, cariño», susurró. Pero no le dijo ni una palabra a él. Nunca lo hacía. Me dije a mí misma que estaba bien. Me dije que no importaba. Entonces Javier me enseñó algo en su portátil que lo cambió todo. Javier, mi marido, es ingeniero de estructuras. Manos firmes, cabeza firme. Llevaba años ayudando a mis padres a arreglar cosas en casa. Un grifo que goteaba, los escalones del porche que se hundían, una grieta en la pared del sótano. Papá nunca se lo agradecía, pero Javier iba de todos modos porque él es así. Un sábado, Javier fue a cambiar una tubería corroída debajo del fregadero de la cocina. Mamá estaba en el mercado. Papá dormitaba en su sillón, y justo ahí, en la encimera de la cocina, medio escondido bajo un folleto de propaganda, había un sobre de la entidad hipotecaria. Javier no estaba curioseando, estaba abierto. La letra roja era difícil de ignorar. 3 meses de retraso, 62 días para solucionarlo o enfrentarse a un procedimiento de ejecución hipotecaria. Hizo una foto con el móvil. Esa noche me la enseñó. No podía respirar. Mi padre se había jubilado anticipadamente a los 59. La espalda le falló después de 31 años en la fábrica de aceite. Le dijo a todo el mundo que estaba bien, cómodo, que con su pensión y sus ahorros lo tenía todo cubierto. «No necesitamos nada», decía cada vez que alguien preguntaba. «Los Torres se cuidan solos». Era mentira. Su pensión cubría quizá el 60% de sus gastos. El resto había estado saliendo de los ahorros durante 2 años. Llamé a Carlos pensando que quizá podríamos compartir el gasto. Su voz se tensó de inmediato. «Sí, he estado pensando en ayudar, pero ahora mismo las cosas están apretadas. El divorcio, ya sabes». Sabía que la exmujer de Carlos se quedó con el piso. Carlos se quedó con la deuda.
El niño de oro también se estaba ahogando. Simplemente llevaba un traje más bonito mientras se hundía. Estuve despierta toda la noche mirando el ventilador del techo dar vueltas lentamente. Odiaba cómo me trataba mi padre, pero no podía ver a mi madre perder su casa. Así que llamé a la única persona en la que confiaba con el dinero, y resultó ser mi suegra. Isabel García es la madre de Javier, 58 años, viuda, jubilada tras una carrera de 30 años como contable. Es el tipo de mujer que lleva las gafas de leer en una cadena y puede calcular una propina al céntimo sin mirar el móvil. Crió a Javier sola después de que su padre falleciera de un infarto cuando Javier tenía 14 años. No malgasta las palabras, no malgasta el dinero y no tolera la crueldad. Me senté en la mesa de su cocina y se lo conté todo. El aviso de retraso, la brecha de la pensión, el silencio de Carlos, el orgullo de papá. Isabel se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y me miró durante un largo momento. «Si vas a hacer esto», dijo, «hazlo bien, que no se enteren». Me presentó a Margarita Bowen, una asesora financiera con la que había trabajado durante años. Discreta, precisa, de confianza. En 2 semanas, Margarita estableció un modesto fideicomiso, nada del otro mundo, que transferiría mensualmente 2.800 euros de mis ahorros a la cuenta corriente de mis padres. Para ellos, aparecería como un beneficio suplementario, limpio, imposible de rastrear, sin tener que indagar. Javier me cogió la mano la noche que firmé la primera autorización. «¿Estás segura?», preguntó. «No», dije, «pero prefiero vivir con esto que vivir con la culpa». La primera transferencia llegó en marzo. Esa misma semana, papá llamó a Carlos. Me enteré más tarde por mamá. «Parece que la oficina de pensiones por fin ha arreglado mis prestaciones», había dicho papá, orgulloso como siempre. La respuesta de Carlos: «¿Ves? Te dije que se solucionaría». Nadie me dio las gracias. Nadie lo supo siquiera. Y esa se convirtió en la dinámica de los siguientes 4 años. 2.800 euros al mes. 48 meses, manteniendo las luces encendidas en una casa donde mi nombre nunca era por el que brindaban. 2 años después, las transferencias continuaban. Silenciosas, automáticas, invisibles. 67.000 euros y pico. Nadie lo sabía. Nadie preguntaba. No llevaba la cuenta por aquel entonces. Intentaba no pensar en ello. Cada mes aparecía una notificación en la aplicación de mi banco y la deslizaba para quitarla como una factura que ya había aceptado. Mientras tanto, la familia Torres seguía con el mismo guión. Navidad. 2 años después del inicio de las transferencias, nos reunimos en casa de mis padres. Mismo comedor, mismas sillas desparejadas, misma posición para mí al final de la mesa. Carlos se sentó a la derecha de papá. Su nueva novia, una auxiliar administrativa llamada Tina, se sentó a su izquierda, encantada de ser incluida. Después del cordero, papá dio un golpecito en su copa. Tenía un anuncio. «He estado pensando en el futuro», dijo. «Cuando me haga mayor, muy mayor, alguien tendrá que encargarse de las finanzas de la familia, tomar las grandes decisiones. Así que voy a poner a Carlos al mando». Lo dijo como si estuviera pasando una corona. Carlos asintió solemnemente, como si no hubiera agotado 3 tarjetas de crédito para comprar un barco que nunca usaba. Entonces papá me miró, no con crueldad, exactamente, algo peor. «Lástima. Tú solo céntrate en tu trabajillo, Sofía. Deja las grandes decisiones a los hombres». Así es como funciona esta familia. Algunas personas rieron entre dientes. Del tipo nervioso, del tipo que llena el silencio cuando nadie sabe qué decir. Mamá estudió su servilleta. Tina miró a Carlos como si esperara que él se opusiera. No lo hizo. Debajo de la mesa, apretaba mi vaso de agua con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Javier me puso la mano en el muslo y presionó suavemente. Una señal silenciosa. «Estoy aquí». Pensé que lo peor había pasado. Entonces me quedé embarazada y todo se intensificó. De 5 meses. Lo anuncié en el chat del grupo familiar, con una foto de la ecografía, un borrón en blanco y negro, deditos diminutos curvados como una coma. Mamá estaba eufórica. Emojis de corazones, manos rezando, una nota de voz de ella llorando de alegría. Carlos escribió: «Enhorabuena, hermanita.
Y luego cambió de tema inmediatamente. Estaba saliendo con alguien nuevo. Quería pedir prestada la casa del pueblo para el fin de semana de San Valentín. ¿Podía mamá comprobar si el jacuzzi seguía funcionando? La respuesta de papá llegó 40 minutos después. 6 palabras y un emoji. Espero que tenga el cerebro de Javier. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Lo leí 1, 2, 3 veces. Se lo enseñé a Javier. No dijo nada. Simplemente dejó el teléfono boca abajo en la encimera y se fue a la otra habitación. Esa noche, en mi revisión de las 20 semanas, me senté sola en la oscura sala de ecografías mientras el técnico iba a buscar al médico. La pantalla seguía encendida. El perfil de mi hija, su nariz, la curva de su cráneo. Puse la mano en mi vientre y susurré algo que llevaba semanas pensando. Te prometo que nunca te sentarás al final de la mesa. Cuando Javier me recogió, estuvo callado la mayor parte del camino. Luego, en un semáforo en rojo a 3 calles de casa, lo dijo. Quizá es hora de detener las transferencias. Todavía no. Mamá lo necesita. Tu madre, dijo él, con los ojos en la carretera. No él. Tenía razón. Pero yo no estaba preparada. Todavía no. 3 meses después, estaba en una sala de partos, empapada en sudor, sosteniendo a mi hija por primera vez. Y lo primero que dijo mi padre cuando entró no fue enhorabuena. La habitación del hospital era cálida, demasiado cálida. El tipo de calor que hace que todo se sienta denso. El aire, los sonidos, la forma en que se mueve el tiempo. Lucía había estado sobre mi pecho durante 2 horas, piel con piel. Tenía los ojos cerrados. Pesaba 3 kilos y 100 gramos. Había contado cada dedo 2 veces. Javier estaba sentado a mi lado, con la mano en el borde de la cama. Isabel, mi suegra, estaba en el sillón junto a la ventana, tejiendo algo rosa. Mamá había llegado 1 hora antes, llorosa, silenciosa, cogiéndome la mano sin decir mucho. Eso fue suficiente. Papá apareció 4 horas tarde. Tráfico, dijo. No me abrazó, no felicitó a Javier. Ni siquiera miró a mi madre, que llevaba esperándole desde el mediodía. Caminó directamente hacia la cama, miró a Lucía. Inclinó la cabeza como quien inspecciona un coche de segunda mano. Al menos esta puede que sí llegue a algo. La habitación se quedó en silencio. No del tipo cómodo, del tipo en que se te va el oxígeno. Javier se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. Isabel ya estaba de pie, con una mano en el hombro de Javier, firme, constante. Ahora no. Mamá se volvió hacia la ventana. Vi su reflejo en el cristal, la mandíbula apretada, los ojos cerrados. Miré a mi padre. Estaba sonriendo, esa media sonrisa que ponía cuando pensaba que estaba siendo ingenioso. No lloré, no grité. Solo abracé a Lucía un poco más fuerte y dije, «Ya lo ha hecho, papá. Está aquí». Él agitó la mano, un gesto rápido, como espantando un mosquito, y se volvió hacia mamá. «¿Cuándo viene Carlos? Quiero que vea a su sobrina». Se quedó 20 minutos. Nunca la cogió en brazos. La puerta apenas se había cerrado cuando Javier ya estaba en el pasillo. Lo oí desde la cama. Un golpe seco, un puño contra la pared. Luego la voz de Isabel, baja y serena. «Aquí no. Ahora no». 1 minuto después, volvió. Los nudillos rojos, los ojos húmedos, se arrodilló junto a la cama y apoyó la frente en mi brazo. «Estoy harto de verle hacerte esto». Le puse la mano en la nuca. Lucía seguía dormida contra mi pecho, respirando con ese ritmo rápido, superficial e incesante de los recién nacidos. Isabel se volvió a sentar. Se tomó su tiempo, dobló la labor y la dejó en su regazo. Luego me miró, no con simpatía, no con lástima, sino con el tipo de claridad que solo proviene de una mujer que ha hecho sus propios cálculos. «Cariño», dijo, «le has transferido más de 100.000 euros a ese hombre, y él entró en tu habitación de recuperación 6 horas después de que dieras a luz a su nieta». Y eso fue lo que dijo. Miré al techo, parpadeé con fuerza. «Lo sé». Silencio. «Lo sé». Lucía se revolvió. La moví para darle el pecho. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo el pitido de los monitores, el zumbido de las luces fluorescentes, el sonido de mi hija aprendiendo a comer. Entonces hablé. No en voz alta, no enfadada, solo con voz firme. «Está organizando una comida familiar por la niña. Una grande. Familia, vecinos, todo el mundo». Javier negó con la cabeza. «No tienes que ir».
Oh, voy a ir. Él me miró. Isabel me miró. Yo miré a mi hija. Porque si va a usar a mi bebé para representar su función de familia perfecta, al menos debería saber quién ha estado financiando el escenario. 2 semanas después del nacimiento de Lucía, hice una llamada que llevaba rondándome la cabeza desde el hospital. Margarita Bowen contestó al segundo tono, profesional como siempre. No le gustaban las conversaciones triviales, una de las razones por las que confiaba en ella. Necesito un resumen, dije. Cada transferencia, cada mes, cada euro, su número de cuenta, el origen del fideicomiso, todo. Hubo una pausa al otro lado, no de vacilación, de cálculo. ¿Estás segura? Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. No intento dar marcha atrás, Margarita. Simplemente estoy harta de esconderme. El correo electrónico llegó a la mañana siguiente. Lo abrí en la mesa de la cocina mientras Lucía dormía en el Moisés a mi lado. Javier estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio. 48 líneas, 48 meses, 2.800 euros cada una. Total, 134.400 euros. Cada entrada con fecha, encaminada, verificada, documentación impecable. El tipo de rastro documental que no deja lugar a discusiones. Lo miré fijamente. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Podía sentir los latidos de mi corazón en las yemas de los dedos. Entonces cerré el teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesa, caminé hacia el Moisés y observé a mi hija dormir. Todavía no. Eso es lo que me dije. Todavía no. Guardé el archivo. No se lo conté a nadie excepto a Javier, que asintió una vez, y a Isabel, que dijo, bien. Todavía no planeaba usarlo en la comida. Quiero que entiendan eso. Tenía la esperanza genuina, de la forma en que se espera contra toda evidencia, de que mi padre entraría en esa fiesta y sería un abuelo normal por una tarde. Pero entonces llamó por la distribución de los asientos. Papá llamó un martes por la tarde. Estaba amamantando a Lucía en la mecedora, con una mano sujetando el teléfono en altavoz. La comida es el domingo, dijo. 30 invitados. He reservado sillas plegables adicionales de la parroquia. Yo me encargaré del discurso. Tú solo trae a la niña y sonríe. ¿Puedo decir unas palabras también?, pregunté. Un instante de silencio. Luego ese tono, el que suena paciente pero significa lo contrario. ¿Sobre qué, Sofía? Déjamelo a mí. Sé lo que la gente quiere oír. Oí la voz de mamá de fondo, apagada, preguntando algo sobre servilletas. Entonces la voz de papá bajó, como cuando cree que está siendo discreto pero no lo es. Y lo oí claramente. Asegúrate de que Carlos se siente a mi lado en la mesa principal. Sofía puede sentarse con los primos. No sabía que yo todavía estaba al teléfono, o quizá no le importaba. La comida de bienvenida de mi hija. Y me estaban asignando a la mesa de los niños, como a un pariente lejano que aparece sin ser invitado. Terminé la llamada, puse el teléfono en el reposabrazos, miré a Lucía. Se había quedado dormida a mitad de la toma, con los labios todavía entreabiertos, borracha de leche y en paz. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. La casa estaba en silencio. El ventilador del techo hacía un clic en cada tercera rotación. Javier siempre decía que tenía que arreglarlo. Entonces cogí mi teléfono y le envié a Javier 3 líneas. Vamos a esa comida. Llevo mi teléfono. Y pídele a tu madre que imprima la copia de seguridad. Respondió en menos de 1 minuto. Solo una palabra. Hecho. Dejé el teléfono y mecí a mi hija en la oscuridad. Faltaban 5 días para el domingo. El domingo por la mañana, brillante, claro, 22 grados, el tipo de tiempo cordobés que hace que todo el mundo crea en los nuevos comienzos. El patio trasero de mis padres parecía sacado de una revista, o al menos la versión de mi padre. Manteles blancos, globos rosas atados a cada silla, una pancarta pintada a mano colgada entre el roble y el poste de la valla. Bienvenida, pequeña Lucía. Papá se había superado. No por Lucía, por supuesto, por el público. 30 invitados, tíos, tías, primos, 3 vecinos, incluida la señora Dobson de enfrente, que había traído una tortilla y sus gafas de leer, 2 de los viejos amigos de papá de la fábrica, Carlos y su nueva novia, cuyo nombre ya había olvidado. Todos vestidos de domingo informal, con limonada en la mano, elogiando el patio. Javier llevaba a Lucía en su portabebés. Yo caminaba a su lado, Isabel, un paso por detrás. Entramos por la puerta lateral y lo vi inmediatamente.
los asientos. 2 mesas largas, la principal, al frente y en el centro, la más cercana a la casa. Tenía tarjetas con los nombres: papá en la cabecera, Carlos a su derecha, mamá a su izquierda, la novia de Carlos junto a Carlos. Un asiento vacío para uno de los amigos de papá. La segunda mesa, más pequeña, pegada a la valla del fondo, cerca de los cubos de reciclaje, no tenía tarjetas de sitio, solo vasos de plástico y platos de papel. Ahí es donde se suponía que debía sentarme en la fiesta de bienvenida de mi propia hija. Junto al reciclaje, la tía Elena, la hermana menor de papá, 61 años, sin filtro, bendita sea, me vio antes de que siquiera dejara la bolsa de los pañales. «Cariño», dijo, abrazándome de lado, «¿por qué estás aquí atrás? Esta es la fiesta de tu bebé». Miré la mesa principal. Papá estaba colocando las notas de su discurso junto a su plato. «Pregúntale a papá», dije. Los ojos de Elena se entrecerraron. No preguntó. No lo necesitaba. Sirvieron quiche y ensalada de frutas. Papá esperó hasta que todos los platos estuvieron llenos. Luego se levantó, golpeó su copa con un cuchillo de mantequilla y sonrió. La sonrisa que reserva para el público. Hora del discurso. 30 caras se giraron. Los tenedores se posaron. Incluso Lucía dejó de quejarse en los brazos de Javier. 30 años, comenzó papá. He estado esperando que esta familia me diera una nieta. Señaló a Carlos. El próximo eres tú, hijo. Risas. Fáciles, cómodas, ensayadas. Luego habló de los Torres, del legado, de los valores. Su voz se hinchó como siempre que está actuando. El capataz jubilado dando un último discurso de turno. Mi hijo, Carlos, dijo, levantando su copa. La columna vertebral de esta familia, en quien sé que puedo confiar. Carlos levantó su copa a su vez. Tina le apretó el brazo. Mamá sonreía radiante. Entonces, los ojos de papá me encontraron. Mesa de atrás, vaso de plástico en la mano. Y Sofía, bueno, hizo una pausa, se rió entre dientes. Todos sabemos que es la callada. Solo espero que la pequeña Lucía haya sacado su empuje del lado de la familia de Javier. Una oleada de risas, en su mayoría nerviosas. Elena no se rió. La señora Dobson dejó su tenedor. Pero papá no había terminado. Caminó hacia Javier, que sostenía a Lucía cerca de la mesa de postres. Papá se inclinó, estudiando su cara como si estuviera leyendo un currículum. Pero mírala, barbilla fuerte, ojos brillantes. Esta tiene potencial. Se enderezó, sonriendo. Más que su madre a esa edad, eso os lo aseguro. Se rió solo. El patio se quedó en silencio, no del tipo respetuoso. Del tipo en que la gente de repente se interesa mucho por su ensalada de frutas. Me senté en mi mesa, con ambas manos planas, los dedos quietos, sin temblar, sin lágrimas. Miré directamente a mi padre y esperé. Carlos se levantó a continuación. Por supuesto que lo hizo. Levantó su copa, la de cristal, de la mesa principal, y se aclaró la garganta. Por papá, dijo, el hombre que mantiene unida a esta familia. Todos bebieron. Vi cómo la limonada temblaba en mi vaso de plástico. Luego Carlos se volvió hacia mí, sonriendo con esa sonrisa fácil de niño de oro. Cruzó el patio hasta mi mesa y me dio una palmada en el hombro, como si fuera un compañero de equipo que había fallado. Pero no iba a hacer un escándalo por ello. Oye, hermanita, no te preocupes. Lucía tiene los genes de los Torres. Estará bien. Me apretó el hombro y se fue, de vuelta a la mesa principal, de vuelta a su asiento a la diestra del padre. La tía Elena apareció a mi lado. Se agachó, con voz baja. ¿Estás bien, cariño? Estoy perfecta, tía Elena. Me miró. Podía decir que no me creía. También podía decir que estaba enfadada. No conmigo. Javier se acercó a mi oído. Lucía acunada en su otro brazo. Di la palabra y nos vamos, ahora mismo. Miré a mi hija. Estaba despierta, mirando los globos rosas con esa maravilla amplia y desenfocada que tienen los recién nacidos. No sabía lo que su abuelo acababa de decir sobre su madre. No sabía nada de eso. Solo estaba mirando los globos. Miré a Isabel. Estaba sentada a 2 sillas de distancia, con el bolso en el regazo, tranquila, erguida, observándome como un piloto observa los instrumentos. Me hizo un gesto de asentimiento, pequeño, seguro. Un solo gesto. Eso fue todo lo que necesité. Respiré hondo, me levanté, metí mi silla ordenadamente, en silencio, como hago todo.
Luego caminé hacia la mesa principal. Papá, ¿puedo decir unas palabras? Parecía sorprendido. Ahora, estamos a punto de cortar la tarta. No tardaré mucho. Agitó la mano como siempre. Sé breve. Así que lo hice. Me puse de pie en la cabecera de la mesa principal. Sin micrófono, sin notas, solo yo, mi voz y 30 personas que de repente no sabían dónde mirar. Gracias a todos por estar aquí por Lucía, dije. Mi voz era firme. Me aseguré de ello. Tiene 3 semanas y ya está rodeada de más amor del que nunca esperé. Dejé que eso calara. Algunas sonrisas. La señora Dobson se llevó la mano al pecho. Papá acaba de decir algo sobre esperar que Lucía haya sacado su empuje del lado de la familia de Javier. Me volví hacia mi padre. Seguía sonriendo. Del tipo congelado. Del tipo que significa que está calculando. Está bien. Lleva diciendo versiones de eso toda mi vida. La sonrisa se resquebrajó. Solo una fracción. Pero hay algo que todos aquí deberían saber. Algo que he mantenido en secreto durante 4 años. Papá se movió en su silla, con los brazos cruzados. Sofía, este no es el momento para dramas. Tienes razón, papá. Es el momento de la honestidad. Mamá le cogió del brazo. Sofía, por favor. La miré. La miré de verdad. Mamá, te quiero, pero necesito que escuches esta vez. Solo esta vez. Soltó la manga de papá. Sus manos cayeron a su regazo. Vi temblar su barbilla, pero no habló. 30 personas. Nadie se movió. Un globo explotó en algún lugar, uno de los rosas atados a la valla, y el hijo de un primo gritó, pero nadie se giró. Todos los ojos estaban puestos en mí. Lo sentí entonces. Esa claridad ingrávida y eléctrica que sientes cuando has estado aguantando algo durante tanto tiempo que finalmente dejarlo ir se siente menos como una elección y más como la gravedad. 4 años, 134.000 euros. Y una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Hace 4 años, dije, descubrí que esta casa estaba a 3 meses de ser embargada. La palabra cayó como una piedra en agua estancada. La vi ondular por el patio, la boca de la tía Elena abriéndose, la señora Dobson agarrando el reposabrazos, la novia de Carlos mirando a Carlos como si lo viera por primera vez. La pensión de papá no era suficiente. Los ahorros se habían acabado. La entidad hipotecaria ya había enviado el último aviso. La mandíbula de papá se tensó. Eso es un asunto familiar privado. No he terminado. Se detuvo. No creo que nadie le hubiera dicho eso antes. Carlos no podía ayudar. Miré a mi hermano. Sin ofender, Carlos. Carlos miró fijamente su plato. Sus orejas se pusieron rojas. Tina apartó la mano de su brazo. Así que, configuré una transferencia mensual anónima. 2.800 euros cada mes durante 48 meses. Susurros. Elena se tapó la boca. Uno de los amigos de la fábrica de papá dejó su vaso lentamente, deliberadamente, como si necesitara algo que hacer con las manos. Me volví hacia mi padre. Papá, les dijiste a todos que te habían ajustado la pensión, que la oficina de prestaciones había arreglado tu cuenta. Le sostuve la mirada. No fueron ellos. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Fui yo, la callada, la que nunca llegaría a nada. Papá abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Eso es ridículo. Nunca compruebo tu cuenta bancaria, papá. No grité. No me incliné hacia adelante. Lo dije de la misma manera que diría, pásame la sal. Me volví hacia Isabel. Metió la mano en su bolso, sacó una hoja impresa, 48 líneas, fechadas, selladas, y la puso sobre la mesa frente a él. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó. Su rostro se puso blanco. Una notificación de Margarita Bowen, a petición de la señora Torres. La transferencia del fideicomiso suplementario ha sido permanentemente cancelada con efecto a partir de hoy. Don Antonio Torres estaba de pie en la cabecera de su propia mesa, con el teléfono en una mano y el extracto bancario impreso en la otra. Y por primera vez en mi vida no tenía nada que decir. Su rostro no se desmoronó de golpe. Sucedió por etapas. Confusión, luego reconocimiento, y luego algo que nunca había visto en mi padre. Vergüenza. Carlos fue el primero en romperse. Se apartó de la mesa, la silla raspando el patio. Espera, ¿qué? ¿Has estado...? ¿Cómo? Me miró a mí, luego a papá y luego de nuevo a mí. 4 años. No respondí. No era necesario.
El papel respondía. La tía Elena se levantó. Mide 1,60 y llenó todo el patio trasero. Antonio, ¿es esto cierto? Tu hija ha estado pagando tu hipoteca todo este tiempo. La voz de papá salió débil. Esto no es asunto tuyo, Elena. Acabas de pasar 10 minutos diciéndole a todo el mundo que ella nunca llegaría a nada. Elena señaló el extracto. Yo diría que sí es asunto mío. Los murmullos se extendieron por las mesas. La señora Dobson negó con la cabeza lentamente. ¿Cómo se hace cuando estás decepcionado de alguien que conoces desde hace 30 años? Uno de los amigos de la fábrica de papá cogió su chaqueta del respaldo de su silla y se la puso en silencio, como si se estuviera preparando para irse. Mamá empezó a llorar. No de forma dramática, solo lágrimas cayendo una tras otra en su quiche intacto. No lloraba porque estuviera avergonzada, lloraba porque lo sabía. Siempre había sabido que yo era la que respondía. Simplemente nunca tuvo el valor de decirlo en voz alta. Papá levantó la vista de su teléfono. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Hiciste esto para humillarme? No, papá. Mi voz no vaciló. Hice las transferencias porque quiero a mamá. Las detuve porque me quiero a mí misma. No me fui. Todavía no. Me quedé donde estaba, a 1 metro de mi padre, con 30 testigos. Una brisa cálida empujaba los globos rosas de lado. Papá, no hago esto para castigarte. Todavía sostenía la hoja impresa. Su pulgar había manchado la tinta en la línea 37. Hago esto porque Lucía tiene 3 semanas y me niego a que crezca viendo cómo tratan a su madre como si no importara. Elena se volvió a sentar. Se cruzó de brazos y asintió. Un firme movimiento de cabeza, como un juez que ha oído suficiente. Si quieres una relación con tu nieta, dije, empieza por respetar a su madre. No porque pague tus facturas, no porque haya demostrado algo hoy, porque soy tu hija. Eso debería haber sido suficiente. La boca de papá se abrió, se cerró y se volvió a abrir. No salió nada. Le había visto sin palabras quizá 2 veces en toda mi vida. Ambas veces, otra persona había tenido el control de la conversación. Esta vez, era yo. No te pido una disculpa hoy, dije. Te estoy diciendo que las reglas han cambiado. Me volví hacia mamá. Se estaba secando los ojos con una servilleta de papel, el rímel corrido, las manos temblorosas. Mamá, te quiero. La puerta siempre está abierta. Hice una pausa. Pero estoy harta de sentarme en la mesa de los niños en mi propia vida. Ella asintió. No del tipo displicente que me dedicó en Navidad. Un asentimiento real, del tipo que cuesta algo. Carlos se quedó helado. Tina había movido su silla a 15 centímetros de la suya sin que nadie se diera cuenta. Miré el patio, la pancarta, los globos, las sillas plegables de la parroquia, una fiesta que mi padre había organizado para exhibirse en una casa que mi padre habría perdido sin mí. Hora de irse. Volví a la mesa de los niños. Cogí la bolsa de los pañales. Comprobé que el biberón de Lucía estuviera cerrado. Doblé la manta que Javier había dejado sobre el portabebés. Pequeños movimientos ordinarios, del tipo que una madre hace 100 veces al día sin pensar. Javier ya estaba de pie, con Lucía en brazos. No había dicho ni una palabra durante todo el asunto. No era necesario. Había estado esperando este momento más tiempo que yo. Isabel se levantó de su silla, recogió su bolso y se acercó a mí. Me rodeó los hombros con ambos brazos y me acercó. Su perfume, lavanda, siempre lavanda, se mezcló con la madreselva del patio. Tu suegro habría estado muy orgulloso, susurró. Me mordí el labio, asentí contra su hombro. El marido de Isabel, Tomás, había muerto cuando Javier tenía 14 años. Nunca lo conocí, pero en ese momento lo sentí. Nos dirigimos hacia la puerta lateral. Nadie nos detuvo, nadie lo intentó. 30 personas se apartaron como el agua y pasamos directamente. Pasé a menos de 1 metro de mi padre. Seguía de pie en la cabecera de la mesa, con el extracto bancario en una mano y el teléfono apagado en la otra, mirando los números. Me detuve. Papá. Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos. No hice todo esto por un gracias. Le sostuve la mirada, pero un gracias habría estado bien. Me di la vuelta y seguí caminando. Javier abrió la puerta. Isabel la siguió. Lucía hizo un pequeño sonido, no un llanto, solo un murmullo, y le ajusté el gorro contra el sol. El coche estaba aparcado en la calle.
Javier abrochó a Lucía. Me subí al asiento del copiloto, cerré la puerta y entonces lloré por primera vez. No porque doliera, sino porque había terminado. Javier arrancó el motor, se estiró por encima de la consola, me tomó la mano, no dijo una palabra, solo nos llevó a casa. Las llamadas comenzaron antes incluso de que llegáramos a casa. La tía Elena fue la primera. Contesté al segundo tono porque era Elena, y Elena no llama a menos que sea importante. Cariño, dijo, solo quiero que sepas que llamé a tu padre antes de salir del camino de entrada. Le dije que te debe una disculpa, una de verdad, no del tipo en que explica por qué en realidad tenía razón. Me reí. Por primera vez en semanas, una risa de verdad. Gracias, tía Elena. No me des las gracias. Tú hiciste la parte difícil. Yo solo le grité a un hombre que se lo merecía. Para el lunes, habían llegado 3 llamadas más. La señora Dobson envió un arreglo floral con una tarjeta escrita a mano metida entre las paniculatas. Crié a 3 hijas. Nunca he estado más orgullosa de la hija de otra persona. Puse la tarjeta en la nevera y lloré un poco más. Uno de los viejos amigos de la fábrica de papá, Francisco, un hombre grande con una voz tranquila, llamó a papá directamente. Me enteré más tarde por mamá. Antonio, ¿es verdad que tu niña te ha estado cubriendo la hipoteca? Papá le colgó. Francisco no volvió a llamar. Luego, el miércoles, me llamó Carlos. Su voz era diferente, más pequeña, despojada del encanto fácil que solía lucir, como una loción para después del afeitado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Habría cambiado algo? Silencio lo suficientemente largo como para contar. No sé, quizás. Eso fue lo más honesto que mi hermano me había dicho en 35 años. Podía oír algo detrás. No rabia, no actitud defensiva, reconocimiento. El sonido de un hombre dándose cuenta de que el pedestal sobre el que había estado de pie fue construido por otra persona. Carlos, dije. Está bien. No, dijo. No lo está en absoluto. Colgó, pero no se sintió como un final. Mamá me contó más tarde lo que pasó después de que nos fuéramos de la comida. Los invitados se fueron marchando en 20 minutos. Despedidas rápidas, sonrisas forzadas, puertas de coches cerrándose por toda la calle. Elena fue la última en irse. Abrazó a mamá en la puerta principal y dijo: «Llámame si necesitas algo, Patricia». No se despidió de papá. Por la noche solo quedaban ellos dos. El patio trasero todavía tenía la pancarta puesta. «Bienvenida, pequeña Lucía», ondeando al viento como el remate de un chiste. Nadie se rió. Papá se sentó en la mesa de la cocina. El extracto impreso todavía estaba frente a él. 48 líneas. No lo había movido. Mamá se sentó frente a él. Me dijo que sirvió 2 tazas de café y no dijo nada durante casi 10 minutos. Simplemente esperó. Luego, por primera vez en 40 años de matrimonio, mi madre se plantó. Ella nos mantuvo en esta casa, Antonio, 4 años. Papá miró fijamente el papel. No tenía derecho a contárselo a todo el mundo. La voz de mamá se volvió plana, dura. Una voz que nunca le había oído usar. Tenía todo el derecho. Te levantaste delante de 30 personas y les dijiste que tu nieta podría tener éxito a pesar de su madre. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué esperabas? Papá miró por la ventana. El patio estaba vacío ahora. Las sillas seguían fuera, los platos todavía en las mesas, un globo atrapado en el canalón, la casa que casi había perdido, el patio que casi había entregado, mantenido con vida. Cada mes, cada cheque, cada euro por la hija a la que había sentado en la mesa de atrás. Llámala, Antonio. ¿Y qué le digo? La voz de mamá se quebró, pero aguantó. Empieza por lo siento. No llamó, no esa noche, pero tampoco durmió. Pasó una semana. El polvo aún se estaba asentando, pero la vida no se detiene por los dramas familiares. Los pañales todavía necesitaban cambiarse. Las tomas nocturnas todavía llegaban a las 2 y a las 5 de la mañana. Lucía todavía me necesitaba, y sinceramente yo la necesitaba a ella. Fue un jueves por la mañana, a las 6:15. La casa estaba en silencio. Javier ya se había ido a una visita de obra. Yo estaba en la mecedora amamantando a Lucía en esa luz medio oscura, medio dorada que entra por las ventanas orientadas al este al amanecer, y ella sonrió. No gases, no un reflejo. Me miró, con los ojos enfocándose por primera vez en algo específico, algo real,
y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Lo justo. Lloré a mares, del tipo feo y tembloroso. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez en semanas sucedió algo hermoso que no tenía nada que ver con el dolor. Javier llegó a casa esa tarde y le enseñé la foto que había tomado. Sus ojos se suavizaron. Besó la frente de Lucía y luego la mía. La publiqué en el chat del grupo familiar. No necesitaba pie de foto, pero escribí uno de todos modos. Primera sonrisa, mi mundo entero. Las reacciones llegaron rápido. Elena, emoji de corazón, emoji de fuego, 5 signos de exclamación, la señora Dobson. No estaba en el chat, pero Elena se lo reenvió y me envió un mensaje por separado. Carlos envió un corazón rojo. Mamá llamó inmediatamente, llorando, riendo, hablando tan rápido que no entendí ni la mitad de lo que decía. Papá no reaccionó, no llamó. Pero mamá me dijo más tarde: tu padre se sentó en el porche y miró esa foto en su teléfono durante 10 minutos. No dijo una palabra, solo miró. No sabía qué hacer con eso. Así que le dije a Javier lo que había estado pensando durante días. No necesito que cambie, solo necesito que deje de fingir que no existo. Luego, un martes por la noche, sonó el timbre de mi puerta a las 9 de la noche. Abrí la puerta. Era mi padre, solo. Llevaba su vieja chaqueta marrón, la de los puños deshilachados que mamá siempre amenaza con tirar. Sin flores, sin bolsa de regalo, sin atrezo. Solo Antonio Torres de pie en mi porche bajo la luz amarilla, pareciendo 10 años mayor que 3 semanas antes. Javier apareció detrás de mí, con una mano apoyada en mi hombro, sin empujar, sin tirar, solo ahí. ¿Puedo entrar?, preguntó papá. Eso depende de por qué estás aquí, miró el felpudo. Llevaba las botas de trabajo desatadas, algo que nunca había visto antes. Mi padre se ataba las botas antes de atarse la corbata. Siempre. Estoy aquí porque... Se interrumpió, tragó saliva. Patricia me dijo que debía venir. Y Elena. Y Carlos. Mucha gente diciéndote lo que tienes que hacer, dije. ¿Y tú, papá? ¿Por qué estás tú aquí? No respondió de inmediato. Una polilla chocó contra la luz del porche. En algún lugar de la calle, un perro ladró 2 veces y se detuvo. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban rojos. No llorando. Rojos. De agotamiento. Rojos. Del tipo que se te queda después de 3 semanas sin dormir y sin admitir por qué. Estoy aquí porque estoy avergonzado. 3 palabras. En voz baja. Sin actuación. Sin gestos. Sin público. Busqué en su rostro el acto, el cálculo, la media sonrisa que usaba cuando estaba manejando una habitación. No estaba allí. Di un paso atrás, abrí más la puerta. No dije entra. No fue necesario. La puerta abierta lo dijo. Entró. Javier me apretó el hombro una vez y luego desapareció escaleras arriba con Lucía, dándonos espacio. Papá se quedó en mi pasillo, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirando las fotos familiares en la pared. Javier y yo, la foto del hospital de Lucía, Isabel en Navidad. Ninguna de él se dio cuenta. Pude notarlo. No lo mencionó. Hice café. No porque se lo mereciera, sino porque mis manos necesitaban algo que hacer. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la barata de IKEA que Javier y yo habíamos montado la semana que nos mudamos. Sin mantel, sin tarjetas de sitio, sin cabecera ni pie de mesa, solo 2 sillas, 2 tazas y 31 años de cosas no dichas. Papá rodeó la taza con ambas manos, mirando dentro como si la respuesta pudiera estar flotando allí. No sé cómo decir esto, dijo. Nunca aprendí. Inténtalo. Tomó aire y lo soltó lentamente. He mirado ese extracto bancario todos los días desde la comida. 134.000 euros. Negó con la cabeza. Y ni siquiera pude cogerla en brazos cuando nació. ¿Por qué no? La pregunta quedó entre nosotros. Lo vi luchar con ella, la mandíbula trabajando, los ojos cambiando, el orgullo luchando contra la honestidad en tiempo real, porque tenía miedo. Esperé, creciste y te convertiste en todo lo que yo no pude. Sofía, te pagaste los estudios, construiste una carrera, compraste una casa, te casaste con un buen hombre y lo hiciste todo sin mí. Su voz se debilitó, sin necesitar una sola cosa de mí, y no podía soportarlo. El frigorífico zumbaba. Arriba,
Podía oír a Javier paseando a Lucía en círculos lentos, su máquina de ruido blanco un suave estático a través del techo. Eso es lo más honesto que me has dicho nunca, dije. Él asintió. Lento. No te pido que vuelvas a darme el dinero. Bien, porque eso no va a pasar. Sin ira en mi voz, sin crueldad, solo un hecho. Tomó un sorbo de café. Dejó la taza. Su mano temblaba ligeramente, un temblor que nunca habría dejado que nadie viera en la cabecera de su propia mesa. Lo sé, dijo. Por un momento, ninguno de los dos habló, y el silencio no estaba vacío. Era lo más lleno que había estado nuestra cocina. No voy a fingir que esto está arreglado, dije. Una conversación no borra 31 años. Lo sé. Esto es lo que necesito. No lo había ensayado, pero salió claro, como si lo hubiera estado escribiendo en mi cabeza desde que tenía 12 años, y le oí decir al tío Raimundo que Carlos era el que tenía potencial. No compares a Lucía con nadie, ni con los futuros hijos de Carlos, ni con sus primos, ni conmigo. Ella es su propia persona. Punto. Él asintió. No me menosprecies delante de la familia, ni como broma, ni por costumbre. Nunca más. Otro asentimiento, más lento esta vez. Y si quieres estar en la vida de Lucía, tienes que estar presente. No para el discurso, no para el público. Tienes que estar presente a la hora de dormir, cuando está boca abajo, y las aburridas tardes de martes cuando no pasa nada. Ahí es donde cuenta ser abuelo. Miró la mesa, trazó un arañazo en la madera con la uña. ¿Y el dinero? Preguntó en voz baja, casi avergonzado de preguntar. Si mamá necesita ayuda, puede llamarme directamente. Lo solucionaremos, pero no voy a enviar cheques anónimos para que puedas fingir que no necesitas a tu hija. Se estremeció. Lo vi. Una pequeña contracción como si hubiera tocado algo todavía en carne viva. Entonces dije lo más difícil. Y papá, necesito que lo digas. No por mí. Por ti. Él levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, no llorosos, solo brillantes, vidriosos, como se ve el agua justo antes de derramarse. Lo siento, Sofía. Su voz se rompió en mi nombre. Siento haberte hecho sentir que no eras suficiente. Asentí. No lo abracé. Todavía no. Pero asentí. Eso es un comienzo. Me levanté, le serví más café, puse la taza frente a él y me volví a sentar. No fue un final feliz. Fue un comienzo honesto. Han pasado 2 meses desde esa noche en la mesa de mi cocina. No voy a fingir que todo se transformó de la noche a la mañana. No fue así. Mi padre tiene 63 años y ha estado funcionando con el mismo sistema operativo desde 1961. El cambio no es fácil, es incómodo. Empezó a visitar a Lucía los domingos. La primera vez se quedó en la puerta de la habitación de la niña durante 1 minuto entero, con las manos a los lados, como si hubiera olvidado cómo entrar en una habitación sin imponerse. Luego se sentó en la mecedora. Le puse a Lucía en brazos. La sostuvo rígidamente al principio, con los codos bloqueados, la mandíbula apretada, y entonces ella le agarró el dedo meñique. Todo su cuerpo se relajó. Lo vi suceder en tiempo real, como el hielo rompiéndose en primavera. En la segunda visita le trajo un oso de peluche, demasiado grande, casi del tamaño de la propia Lucía. Ella gritó cuando lo vio. Él pareció devastado. Javier y yo nos reímos durante 10 minutos. No me dice, te quiero. Todavía no. Quizás nunca lo haga, pero la semana pasada, cuando llevaba a Lucía a la puerta para despedirnos, se detuvo en los escalones del porche, se dio la vuelta y me miró. Tiene suerte, dijo. Tiene tu terquedad. Levanté una ceja. Me lo tomaré como un cumplido. Lo es. Es la primera vez. Algo pequeño, pero lo oí. Carlos me llama todas las semanas ahora. Nada importante. Solo, ¿cómo está Lucía? ¿Cómo estás tú? Simple, real. No somos los mejores amigos. Somos algo mejor. Somos honestos. Mamá envió una tarjeta escrita a mano. No muy larga. Solo debería haber hablado antes. Lo siento. Con cariño, mamá. La pegué en el frigorífico, justo al lado de la foto de la primera sonrisa de Lucía. Y esto es lo que aprendí. No una lección. Solo algo cierto. No tienes que prenderle fuego a toda la casa para calentarte. A veces solo necesitas dejar de estar en el frío. Si esta historia te ha recordado a alguien, un padre, un hermano, una versión de ti mismo, me encantaría escucharlo. ¿Eras el invisible o finalmente hablaste? Deja tu historia en los comentarios.
Y si esta te ha llegado al corazón, hay más historias como esta esperándote en la descripción. Nos vemos en la próxima.